No todas las proteínas son iguales. Este concepto es muy importante tenerlo claro, sobre todo en una época donde la tendencia de los alimentos proteicos está claramente al alza. Hoy en día prácticamente en cualquier supermercado podemos encontrar yogures, natillas, puddings, flans proteicos, algo que es interesante, es positivo, nos aporta mayor variedad y mayor flexibilidad a nuestra alimentación, pero también se puede aprovechar esta coyuntura para introducir alimentos bajo el reclamo de proteico o más proteínas que nos puede parecer beneficiosos para nuestra dieta, para nuestra salud, para nuestro desarrollo de masa muscular, pero que realmente no son alimentos tan interesantes. Por eso quiero hacer este vídeo aclaratorio sobre algunos de estos alimentos que yo no considero interesantes para la alimentación, sobre todo porque muchos clientes de las asesorías o seguidores en general me han preguntado sobre ellos y creo que este vídeo pues les va a servir de una aclaración un poquito más profunda. Bien, uno de los alimentos que vamos a ver, el primero, es la última novedad de Mercadona, el pan proteico. Y es que al final vivimos también en una época donde lo queremos todo inmediato. Es decir, vemos una publicación de Instagram, vemos pan proteico de Mercadona, súper recomendable. Y ya pensamos que es algo que podemos implementar perfectamente en nuestra dieta, que va a tener enormes beneficios y quizá pues tengamos que indagar un poquito para ver si realmente es algo para nosotros o es algo que no reviste de especial interés. Bien, entonces vamos a ver sobre el pan proteico. Ya escribí una revisión un poquito más detallada en mi página web, os la voy a dejar también en la descripción por si alguien le quiere echar un vistazo. Y al final, ¿qué encontramos? Pues encontramos una bolsa donde nos pone muy claro que es un pan proteico y bajo en carbohidratos. Efectivamente, es un pan con un alto contenido en proteínas, ahora indagaremos sobre ello, 46,5 gramos de proteínas y un menor aporte de carbohidratos que un pan convencional, 13 gramos de carbohidratos. Pero ojo, no es un pan bajo en calorías. O sea, aquí no te dicen que sea un pan bajo en calorías, pero muchas personas pueden interpretar que al ser un pan alto en proteínas y bajo en carbohidratos va a ser un pan bajo en calorías. No. Lo digo porque también he visto en determinados artículos de prensa el pan que no engorda. Bueno, el pan que no engorda, 409 kilocalorías por cada 100 gramos tiene este pan, incluso más que un pan convencional. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, tiene un aporte de grasas bastante importante, 21,4 gramos de grasa. Esto no es ni bueno ni malo, de hecho esas grasas no son de mala calidad, pero al tener un aporte más fuerte en grasas, pues es algo que va a tener una relevancia en el aporte energético total de este producto, ¿vale? Pero que tengamos claro que sí, es un alimento alto en proteínas, bajo en carbohidratos, pero también tiene un contenido importante en calorías. No es bajo en calorías, no es el pan que no engorde. O sea, si te engorda, si lo vas a tomar en un aporte de superávit, te va a engordar igual este pan proteico que un pan convencional. O sea, eso tengámoslo claro. Bien, pero claro, vemos 46,5 gramos de proteína y es una pasada, o sea, es una proporción de proteínas enorme. Pero como he dicho al principio del vídeo, no todas las proteínas son iguales. Lo que nos va a demarcar la calidad de una proteína es la presencia de aminoácidos, fundamentalmente de aminoácidos esenciales, y la cantidad de estos que hay en ese alimento. Por ejemplo, encontramos alimentos de muy buena calidad, con una proteína de excelente calidad, como es la leche, el huevo, carnes, pescados y otras proteínas que tienen alguna carencia de algún aminoácido esencial o las cantidades pues no están en una relación adecuada y no son de tan buena calidad. ¿Quiere decir que estos alimentos ya no sirven para nada? ¿Ya no los podemos aprovechar? No. También se pueden combinar con otros alimentos en esa misma comida o en nuestra dieta para que se complementen los aminoácidos y se complete, digamos, esa proteína. Por ejemplo, una acción muy interesante es tomar las legumbres combinadas con arroz para obtener una proteína vegetal más completa. Y en este caso, lo que tenemos son 46,5 gramos de proteínas. Si vemos sus ingredientes, vemos que es una mezcla de harinas y proteínas vegetales, proteína de arroz, harina integral de centeno, harina integral de garbanzo, proteína hidrolizada de trigo y gluten de trigo. Ya con lo de gluten de trigo a mí me han dejado listo. Es decir,
Podemos pensar, bueno, las proteínas se complementan entre diferentes fuentes, sí y no, porque al final, para que haya un complemento de proteínas en un alimento de este tipo, es decir, mira, un ejemplo más claro, cuando buscamos un suplemento de proteína vegetal en polvo, ¿vale? Como los batidos de proteína convencionales, pero de origen vegetal, que ahora están en auge con las dietas veganas y vegetarianas, se hace una combinación de proteínas vegetales, de guisante, de soja, de garbanzo, etcétera, pero se hace con unas relaciones de esos alimentos muy específicas para que al final el aminograma resultante, la compensación entre aminoácidos que se hacen entre los diferentes alimentos sea la mejor posible y de un aminograma lo más parecido, por ejemplo, a la proteína de suero de leche, que tiene un aminograma muy bueno. Claro, eso se hace de forma muy estudiada y muy concreta. En este caso, simplemente lo que se ha buscado es una combinación de harinas y de proteínas vegetales para que obtengamos una cifra bastante abultada de proteínas. Pero claro, gran parte de esta proteína es del gluten de trigo, que es una proteína que no me interesa nada. O sea, las anteriores, bueno, podemos decir que sí, vale, se pueden complementar, tal, pero el gluten de trigo ya y gran parte de esta proteína, el gluten de trigo, es una proteína que a mí no me interesa y que, por supuesto, no voy a buscar un alimento específicamente proteico que esté basado en gran parte en gluten de trigo. ¿Vale? Cuando buscamos proteínas tenemos que intentar que sean lo más completas posibles y con el mejor aminograma posible. ¿Vale? Otra cosa es que consumamos otros alimentos, otros carbohidratos, otras grasas que tengan también aporte de proteínas, pero que no busquemos ese aporte específico de proteínas en esos alimentos, sino que nos aprovechemos de ese contenido residual en proteínas, pero el aporte de proteínas lo buscamos en alimentos con proteínas de la máxima calidad para que podamos facilitar al máximo su aprovechamiento. Entonces, vemos que sí, tiene un alto contenido en proteínas, pero no son proteínas que a mí me vayan a interesar. Tenemos un pan que no tiene una menor cantidad de calorías, que sí que tiene más proteínas, pero que no son de gran calidad, menor en carbohidratos, más rico en grasas. Yo no me voy a beneficiar de ello. ¿Por qué? Porque al final debemos de entender el pan como lo que es un alimento meramente energético, una fuente de carbohidratos que nos va a dar energía que vamos a necesitar para desempeñar nuestras actividades cotidianas y nuestros entrenamientos. Simplemente tenemos que ajustar el pan normal, convencional, de la mayor calidad posible, de una harina integral, pero en función a nuestras necesidades, 60, 80, 100 gramos. No hay que prohibir el pan, no hay que irnos a un pan proteico, simplemente hay que ajustar el pan como fuente de carbohidrato que es a nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Evidentemente, no lo he nombrado, pero por el hecho de ser un pan proteico también infla su precio. Por lo tanto, ya os digo, no es un alimento que yo considere interesante para la población general. Si es una persona que está siguiendo una dieta muy específica, cetogénica, muy baja en carbohidratos, bueno, puede tenerlo como un recurso, pero tenga en cuenta que tiene carbohidratos en menor cantidad, pero tiene carbohidratos por sí, lo tiene que tener en cuenta a la hora de la cantidad que debe de utilizar. Pero ya os digo, para la población general no me parece un alimento interesante y hay panes de mayor calidad con su contenido en carbohidratos que sí que podemos utilizar en función a nuestras necesidades. Y pasamos a otro alimento también de Mercadona, que si os digo que esta proteína del pan no me interesa tanto, que a nivel de aminograma no es algo que me llame la atención, este menos. O sea, hablo de las gelatinas proteicas. Muchas veces me ha preguntado algún cliente, oye Miguel, ¿puedo utilizar una gelatina proteica en lugar de un yogur? No. La proteína que nos da la gelatina, que es colágeno, no me interesa. O sea, en cuanto a calidad, no la podemos comparar ni de cerca, ni de lejos, ni de medio con el de un yogur proteico o el de un yogur convencional, que tiene proteína de leche, que sí tiene un aminograma completo. La proteína del colágeno, no. O sea, el pagar de más por una gelatina porque sea proteica y pensar que esos 5 o 6 gramos, no recuerdo bien, que nos vaya a aportar, nos va a beneficiar y que si nos tomamos 2, 3 gelatinas, pues ya tenemos ahí un aporte de proteínas de media mañana o de merienda, no. O sea, gelatina proteica,
alimento que no recomiendo en absoluto. Si quieres una gelatina porque te gusta el sabor de la gelatina, porque quieres algo dulce y demás, pues vete por las gelatinas sin calorías, que también las hay en Mercadona, ¿vale? Pero porque tenga proteínas, no, porque esa proteína no nos sirve, ¿vale? No es una proteína que debamos de priorizar para nuestro desarrollo muscular. Si quieres gelatina, sin calorías. La proteica, no, ¿vale? Bien, esto ha sido muy breve porque es que esto no tiene más historia. Y después, por último, vamos a hablar de un helado proteico que ya lo analicé en verano. Era de Lidl, unos helados que sacaron proteicos, y en este caso vamos a hablar en concreto de las barritas. También hice el análisis más pormenorizado en la página web, que os lo dejo en la descripción. Y al final es una barrita que nos aportaba 5 gramos de proteína por unidad. Si es cierto que es un poco más de un helado convencional. Sí es cierto que es una proteína, en este caso, de buena calidad, porque es una proteína de la leche, pero tampoco es una locura. O sea, 5 gramos de proteína por un helado, tampoco es que estemos ahí dando un aporte en el cómputo total del día tan relevante. O sea, prefiero tomarme un yogur y me tomo un aporte de proteínas con un entorno nutricional más favorable que el de un helado. Pero entonces, ¿qué resto de características tenemos? Pues bueno, aparte de que tiene 5 gramos de proteína, pues también lleva azúcar añadido. En concreto, por barrita lleva 11,2 gramos de azúcares. Hicimos la comparativa con un Magnum Mini, que es un helado convencional de tamaño similar y prácticamente tiene la misma cantidad de azúcar añadida, o sea, 11,2 gramos. Y en cuanto a calorías, las barritas tenían 145 kilocalorías por unidad y el Magnum Mini 168 kilocalorías. No había una diferencia tampoco significativa. De manera que tenemos un helado que tiene un aporte de proteínas mayor que uno convencional, pero que tampoco es una locura. Mismo azúcares que un helado convencional sin ser proteico, y a nivel de calorías tampoco hay una gran diferencia, aparte lleva otra serie de aditivos para que tenga ese sabor, esa textura y demás. Vamos a ver, aquí otro concepto básico. El helado es un alimento o un producto de uso puntual que no lo vamos a ajustar en función a nuestras necesidades nutricionales, sino que es un helado que tenemos que entender, perdón, un producto que tenemos que entender que es un elemento de disfrute. O sea, el helado es un alimento que no tomamos por decir, oh, necesito nutrirme, voy a tomar un helado. No, lo tomamos para disfrutar, porque nos gusta ese sabor, porque vamos a dar una vuelta y apetece. Un elemento puntual. Y como es un elemento puntual de nuestra alimentación, cuando me apetece un helado me tomo el que me da la gana. No voy a buscar que sea proteico, que no sea proteico, tal. El que me dé la gana. Si quieres un Magnum, un Magnum. Si quieres un Maxibón, un Maxibón. Un Pirulo, pues un Pirulo. Pero yo te recomiendo, de hecho, que si quieres un helado, que te vayas a una heladería artesana y te tomes un helado como Dios manda, ¿vale? Pero ya os digo, como es algo puntual, que a lo mejor lo tomamos, pues, un helado durante el fin de semana, tal, cualquier helado. O sea, no tenemos que aquí mirar con lupa si tiene proteínas, si no tiene proteínas, porque ya has visto que el aporte también va a ser muy limitado. O sea, tómate el helado que te dé la gana, porque es un elemento de consumo puntual y un elemento de disfrute. Si te vas a pensar que por tomarte un helado proteico te puedes tomar 5 o 6 helados proteicos o te los puedes tomar todos los días en la merienda o en la media mañana, al final estamos creando una mala relación con nuestra alimentación. Vamos a equivocar conceptos y pensar que el helado es un alimento que podemos introducir de forma habitual, pues no es algo que debamos de entender dentro de nuestra alimentación. O sea, helado, consumo puntual, consume el que te dé la gana. No hace falta que sea proteico ni que te gastes más dinero porque ponga proteínas, porque tampoco va a tener una gran trascendencia ese aporte adicional de proteínas. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy y quiero recalcar que no tengo nada ni en contra de Mercadona ni de Lidl. De hecho, tanto por aquí como en la página web, en Instagram, muchas veces muchísimas veces recomiendo alimentos de estos supermercados y de muchos otros cuando me parecen interesantes. Pero cuando veo que hay una situación que nos puede llevar a error, pues me gusta dar este punto de vista para contextualizarlo todo y que ya cada uno, en función a la información que tenga,
tome la decisión que más correcta considere. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado, que cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios y ya nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.